Mis padres trajeron a 20 parientes a mi casa del lago porque no pagué su deuda. Exigieron quedarse, pero señalé el cartel, acceso solo con lista. El gerente llegó y mi padre estaba a punto de aprender la lección de una forma sangrienta. Lo primero que vi no fue el coche de mis padres. Fueron las maletas. 20 de ellas, alineadas como en un desfile sobre la grava, justo fuera de la puerta de mi casa del lago. Maletas rígidas, bolsos de lona, portatrajes. Incluso una nevera con ruedas, como si alguien hubiera descargado el equipaje de un alquiler vacacional en mi propiedad y esperara que yo sonriera. Por un segundo, mi cerebro intentó racionalizarlo. Quizás la familia de un vecino está de visita. Quizás alguien se equivocó de dirección. Entonces vi la nota adhesiva pegada en la maleta de arriba. Ya llegamos. Abre. Sin nombre. Sin uns, por favor. Solo una declaración de posesión. Se me heló el estómago de esa manera familiar, porque con mis padres, en el momento en que algo parece absurdo, usualmente está calculado. Aparqué, salí y caminé lentamente hacia la puerta. El lago estaba en calma detrás de mi casa. El agua brillaba bajo el sol de la tarde, tan hermosa que hacía que la escena pareciera falsa. Y fue entonces cuando oí neumáticos sobre la grava. La camioneta de mis padres apareció como si llegaran a una propiedad que hubieran pagado. Detrás de ellos, otro coche, y luego otro. Las puertas se abrieron, las voces se derramaron. Risas, gritos, niños llorando, gente estirándose, sacando maletas de los maleteros como si hubieran reservado este mes. Mi padre, Carlos, fue el primero en bajar, con el rostro ya preparado para la batalla. Mi madre, Elena, lo siguió, sonriendo como si fuera la anfitriona en el Día de Acción de Gracias. Y luego los parientes, primos que no había visto en años, una tía que nunca recordaba mi cumpleaños, 2 adolescentes mirando sus teléfonos, el novio de alguien arrastrando un altavoz. Mi padre ni siquiera dijo hola. Señaló las maletas y ladró lo suficientemente alto como para que el vecino del porche de enfrente lo oyera. Tú cocinas. Tú preparas las habitaciones. Nos quedamos un mes. ¿Un mes? Lo dijo como si anunciara el tiempo. Sentí que el calor subía detrás de mis ojos, pero mantuve mi rostro impasible. He aprendido algo sobre el poder, la persona que entra en pánico primero, pierde. Mi madre caminó directamente hacia la puerta y rodeó el pestillo con la mano como si le perteneciera. Ábrela, Sofía, dijo con ligereza. No empieces. No toqué la puerta. No discutí. Simplemente señalé el letrero atornillado a la valla. Limpio, oficial, imposible de ignorar. Acceso solo con lista de invitados. Mi padre lo entrecerró los ojos como si leer fuera un insulto. La sonrisa de mi madre se tensó. Luego alzó la voz, dulce, teatral, para que cualquiera que estuviera cerca pudiera oír. La familia tiene derechos, dijo. No puedes dejar a la familia fuera. La miré con calma. La familia no tiene llaves, respondí. Eso fue todo. Una frase suficiente para encender la mecha. Mi padre dio un paso adelante, con el rostro enrojecido. ¿Crees que eres mejor que nosotros? Espetó. Te negaste a pagar nuestra deuda y ahora quieres castigarnos a todos. Ahí estaba. La verdadera razón, dicha como una acusación. 2 semanas antes, me había llamado con un número que esperaba que me aterrorizara. $180.000. Lo había dicho como una factura que yo personalmente debía por haber nacido en su casa. Solo tómalo, exigió. Ponlo a tu nombre. ¿Tienes crédito? Yo había dicho una palabra, no, y desde entonces, mis padres habían estado actuando como si mi no fuera un crimen que requería consecuencias. Mi madre se acercó a la puerta, bajando la voz solo para mí, veneno en un susurro. Vas a dejar que nos ahoguemos, dijo. Así que tomaremos lo que necesitemos. No me inmuté porque había dejado de dar explicaciones a gente que solo escucha buscando debilidades. Saqué mi teléfono y abrí tranquilamente el hilo de mensajes que ya había guardado. Capturas de pantalla de las exigencias de la deuda, los chantajes emocionales, las amenazas.
La calma no es debilidad, es una herramienta. Entonces mi padre volvió a alzar la voz, esta vez más fuerte, dirigida a toda la multitud. «¿Cree que puede esconderse detrás de las reglas?», gritó. «Esta es la casa del lago de nuestra familia ahora». Algunos parientes murmuraron. Alguien rió incómodamente. Alguien me miró como si yo fuera la villana de una historia que ya habían elegido. Así es como mis padres ganan en público, convirtiendo un límite en una actuación. Mi madre tiró del pestillo de nuevo, con más fuerza. No se movió, porque no era una bonita puerta decorativa. Era una cerradura con código vinculada al sistema del administrador de la propiedad, y solo los invitados aprobados tenían acceso. Los ojos de mi padre se entrecerraron. «Ábrela», dijo ahora más despacio. «O haré que la abras». No retrocedí. Simplemente levanté mi teléfono y pulsé un botón que ya tenía listo. La llamada se conectó al primer tono. Administración Lakeside. Un hombre respondió profesionalmente. «Habla Sofía Vargas», dije con voz firme. «Estoy en la propiedad. Están intentando forzar la entrada. Le necesito aquí». Una pausa, y luego. «Entendido. Permanezca junto a la puerta. Llego en 5 minutos». Mi padre oyó lo suficiente como para explotar. «¿Llamaste a la administración?», espetó. «¿Llamas a extraños para delatar a tus propios padres?». «No son extraños», dije en voz baja. «Son las personas que controlan el acceso». La sonrisa de mi madre parpadeó como una máscara que se resbala. «Nos estás humillando», siseó. «Vinisteis con 20 maletas», repliqué. «Eso lo hicisteis vosotros mismos». Los parientes se movieron. Unos parecían incómodos. Otros, entretenidos. El vecino de enfrente había salido a su porche, observando abiertamente. Ahora mi padre notó a la audiencia y se apoyó en ella, porque eso es lo que hace. «Mírenla», dijo, sacudiendo la cabeza como si yo estuviera desequilibrada. «Prefiere avergonzar a la familia que hacer lo correcto». No me defendí, porque discutir con mi padre es como discutir con un incendio. Solo le da oxígeno. En cambio, esperé. 4 minutos después, un sedán negro se detuvo. Un hombre de traje salió, portapapeles en mano, corbata pulcra, expresión indescifrable. Caminó hacia la puerta como si aquello no fuera dramático en absoluto, como si fuera un martes cualquiera. La postura de mi madre cambió al instante. Se enderezó, suavizó su rostro, cambió a ciudadana agradable. El hombre se detuvo ante el letrero, luego ante la fila de maletas, y finalmente ante mí. «¿Señorita Vargas?», preguntó. «Sí», dije. Asintió una vez, luego miró a mi padre. «¿Y ustedes?». Mi padre levantó la barbilla. «Su padre». El hombre no reaccionó al título. Reaccionó al procedimiento. Pasó una página en su portapapeles. «Acceso solo con lista de invitados», dijo, leyendo como si fuera ley. «Veamos los nombres». Mi madre intervino, brillante y segura. «Todos nosotros», dijo. «Somos familia». El bolígrafo del hombre se detuvo. «Eso no es un nombre», replicó. Comenzó a leer la lista en voz baja al principio, luego más despacio. A mitad de camino, su expresión cambió. No sorpresa, reconocimiento. Levantó la vista del portapapeles y miró a mi padre como si acabara de encontrar algo que no esperaba encontrar en una lista de acceso. Entonces su tono bajó. «Controlado, oficial». «Señor», dijo, «su nombre está marcado en nuestro sistema». Mi padre parpadeó. «¿Marcado por qué?». El hombre no respondió de inmediato. Me miró una vez, luego volvió a mirar a mi padre y dijo en voz baja. «Por lo que se presentó esta mañana». Se me encogió el estómago. «¿Presentado? ¿Mañana?». El color desapareció del rostro de mi padre como si la palabra le hubiera arrancado algo de dentro. Y mi madre serena y sonriente, me agarró del brazo con fuerza suficiente para hacerme daño y susurró entre dientes.
Ni se te ocurra. Los dedos de mi madre se clavaron en mi brazo mientras susurraba, ni se te ocurra. Sus uñas no eran lo importante. Era el miedo en su voz, porque por primera vez, no estaba actuando para los parientes. Estaba reaccionando a algo que no controlaba. El hombre del traje ni siquiera miró su mano sobre mí. Miró a mi padre. Señor, repitió, calmado y oficial, su nombre está marcado en nuestro sistema. Mi padre bufó como si la palabra marcado fuera un insulto. ¿Marcado por qué? Espetó. Soy su padre. El hombre del traje pasó una página en su portapapeles y habló como si estuviera leyendo una política, no negociando con una familia. Esta mañana, dijo, nuestra oficina recibió una solicitud de cambio de acceso de invitados para esta propiedad. Se me encogió el estómago. Yo no había solicitado nada. El hombre continuó, con los ojos todavía en mi padre. Fue presentada bajo el nombre de la propietaria, dijo, con un archivo de firma adjunto. El agarre de mi madre en mi brazo se apretó por un segundo, luego se aflojó como si su cuerpo se diera cuenta de que acababa de delatarse. El rostro de mi padre cambió, solo un parpadeo. ¿Qué solicitud? Exigió. El hombre del traje inclinó el portapapeles ligeramente, lo suficiente para que yo viera la línea superior. Solicitud, estancia de 1 mes. Código de acceso. Emisión. Lista de invitados, 20 nombres. Firma de la propietaria adjunta. Se me secó la garganta. Así que ese era su plan, no solo aparecer con equipaje para que pareciera preaprobado. Para que en el momento en que yo protestara, sonara como la desequilibrada. El hombre del traje señaló la siguiente línea con su bolígrafo. Se intentó la verificación, dijo. La propietaria no confirmó. Me miró directamente. Usted no confirmó. No, dije, con voz firme. Porque nunca presenté eso. Mi padre intervino rápido, fuerte. Está mintiendo. Ladró. Ella estuvo de acuerdo. Solo está tratando de castigarnos porque no quiere pagar nuestra deuda. La deuda otra vez. Siempre el mismo anzuelo. Siempre la misma culpa. El hombre del traje no reaccionó en absoluto a la palabra deuda. Reaccionó al procedimiento. Señor, dijo, cuando una solicitud no pasa la verificación, el sistema automáticamente impone una restricción. Señaló el letrero de la puerta como si fuera la prueba física de lo que estaba diciendo. Acceso solo con lista de invitados, leyó. Y actualmente, hay 0 invitados aprobados. La voz de mi madre se volvió dulce y afilada al mismo tiempo. No puede hacer eso, dijo. Es familia. El hombre del traje finalmente la miró brevemente. Podemos, respondió. Y lo hicimos. Mi padre se acercó a la puerta como si quisiera intimidar a una cerradura. Quiero el código de acceso, dijo lentamente. Ahora mismo. El hombre del traje no retrocedió. No puedo emitir un código a alguien marcado por una sospecha de autorización falsificada, dijo. Los parientes detrás de mis padres se quedaron en silencio. Pequeños focos de silencio se extendieron mientras las palabras aterrizaban. Sospecha de autorización falsificada. El rostro de mi padre enrojeció. La sonrisa de mi madre se crispó. Y entonces mi padre hizo lo que siempre hace cuando la situación se vuelve en su contra. Levantó la voz y la dirigió a la audiencia. ¿Oyen eso?, gritó, volviéndose hacia los parientes. Está llamando falsificador a su propio padre. Ni siquiera parpadeé. Yo no te he llamado nada, dije. Lo hizo el sistema. Esa línea golpeó más fuerte de lo que esperaba. Unos cuantos primos se movieron incómodos. Alguien susurró, espera, ¿qué? Mi madre volvió a su modo de actuación, las lágrimas aparecieron como si hubiera presionado un botón. Es cruel. Lloró en voz alta. Prefiere dejarnos fuera que ayudarnos con una sola cosa. Luego levantó la mano y señaló las maletas como si fueran evidencia de sufrimiento. Vinimos porque no tenemos a dónde más ir, dijo lo suficientemente alto para que el vecino lo oyera.
Observé los rostros de mis parientes, que rápido surge la lástima cuando alguien llora en público. Por eso no discutí emoción con emoción. Me mantuve en la evidencia. Abrí mi teléfono y lo sostuve en alto. Este es el mensaje donde exigiste que asumiera tu deuda, dije con calma. Y este es el que dice que tomarías lo que necesitaras si me negaba. Las lágrimas de mi madre vacilaron por medio segundo. El hombre del traje levantó una mano. Autoridad silenciosa. Todos, dijo, aléjense de la puerta. Mi padre no se movió. La voz del hombre no se alzó, pero se agudizó. Señor, dijo, si intenta entrar de nuevo, llamaré a la policía por allanamiento. Mi padre rió, una risa corta y fea. Llámalos, dijo. Deja que los vecinos vean cómo echas a la familia. El hombre del traje no dudó. Sacó su teléfono, pulsó una vez y habló como si lo hubiera hecho 100 veces. Aquí Administración Lakeside, dijo. Necesito una unidad en la propiedad de los Vargas. Grupo no autorizado intentando forzar la entrada. Sospecha de autorización de invitado falsificada en el archivo. El rostro de mi madre se demudó. No por la policía, sino porque no esperaba que esa frase se dijera en voz alta. Falsificada. En el archivo. Mi padre se volvió hacia mí, con los ojos ardientes. Tú hiciste esto, Siseo. Mantuve mi voz baja. Tú hiciste esto cuando intentaste que mi firma hiciera tu trabajo. Un minuto después, mientras esperábamos, el hombre del traje me miró y habló en voz baja para que solo yo pudiera oír. Enviaron la solicitud a las 7:12 de la mañana, dijo. El mismo hilo de correo incluía un segundo archivo adjunto. Se me encogió el estómago. ¿Qué segundo archivo adjunto? No respondió de inmediato. Pasó otra página en su portapapeles y su tono bajó. Un acuerdo de ocupación familiar, dijo. 30 días. Se me heló la piel. 30 días. Eso no eran unas vacaciones. Era una táctica legal. Porque después de 30 días, la gente empieza a usar palabras como inquilino y derechos y proceso de desalojo. El tipo exacto de juego de papeles que a mis padres les encanta. Lo miré. ¿Lo aceptaste? No, dijo, pero está registrado. Evidencia registrada. Entonces sus ojos se desviaron más allá de mí, hacia el lago, y lo sentí antes de verlo por completo. La forma en que el aire cambia cuando algo se mueve donde no debería. Una pequeña lancha a motor cruzaba el agua hacia mi muelle. Dos figuras en la lancha, de pie, sosteniendo bolsas. Mi pulso se disparó tan fuerte que dolió. Daniela también lo vio. No, susurró. De ninguna manera. Mi padre siguió nuestra mirada, y una lenta sonrisa se extendió por su rostro. Pequeña, victoriosa, porque de repente no necesitaba la puerta. Había encontrado otra entrada. La lancha golpeó el muelle. Uno de mis primos saltó, riendo nerviosamente como si fuera una broma, y se dirigió directamente al sendero trasero que lleva a mi puerta corrediza, y empecé a moverme sin pensar. «¡Detente!», grité. Pero el lago se llevó mi voz como si no fuera lo suficientemente urgente. El hombre del traje dijo una palabra en su teléfono. «Cortante. Ahora». Y entonces, desde detrás de la casa, oí un sonido que hizo que mi sangre se helara. El suave e inconfundible deslizamiento de una puerta abriéndose desde el interior. El sonido de esa puerta corrediza abriéndose, suave, sin esfuerzo, me recorrió la columna vertebral. Porque significaba una cosa, alguien ya había sorteado la puerta. Corrí por el lado de la casa hacia la terraza trasera, la grava clavándose en mis zapatos, mi corazón latiendo tan fuerte que podía oírlo por encima del viento del lago. Daniela estaba justo detrás de mí, ya sacando su teléfono para grabar. En el muelle, mi primo reía, nervioso, teatral, como si esto fuera una broma familiar y no una invasión coordinada. «Chicos, parad», grité. «Aléjense de mi casa». No lo hicieron. Se movieron más rápido. La puerta corrediza estaba ahora medio abierta, y una figura apareció en el hueco.
Alguien dentro, sujetándola como si fuera el dueño del aire. No mis padres. Un hombre con un polo gris y una bolsa de herramientas en el cinturón. Mantenimiento. Salió a mi terraza con calma, como si hubiera estado allí toda la mañana. Señora, dijo, con las manos en alto, educado. Estoy aquí por una llamada de emergencia. Mi estómago se hundió. ¿Qué emergencia? Miró su teléfono y leyó como si fuera una rutina. Fuga de agua. La propietaria solicitó acceso inmediato. La señorita Vargas. Propietaria. Se me secó la garganta. Yo no te he llamado. Dudó una fracción de segundo. Luego dijo la frase que hizo que mi sangre se helara. Usé el código de acceso de la orden de trabajo. Se me oprimió el pecho. No hay código de acceso. La puerta está cerrada. Señaló el camino del lago, casi disculpándose. No la puerta, dijo. El teclado trasero. Teclado trasero. Miré mi propia casa como si me hubiera traicionado. Porque la puerta del lado del lago tiene un teclado instalado hace años para los contratistas. Algo que había querido reemplazar pero nunca prioricé porque no alquilo la casa y no recibo multitudes. Mis padres lo habían priorizado por mí. Daniela dio un paso adelante, con voz aguda. ¿Quién te dio ese código? El hombre cambió su peso, ahora incómodo. El contacto, dijo. De la orden. No tuve que preguntar quién era. La voz de mi madre cortó el aire desde el patio delantero, lo suficientemente alta para los vecinos, lo suficientemente dulce para sonar inocente. Solo nos aseguramos de que la casa esté segura. Gritó. Había una fuga. No queríamos moho. Fuga, moho, emergencia. Una historia diseñada para justificar el allanamiento. La voz de mi padre la siguió, enfadada y teatral. Está tratando de dejar a su familia fuera después de negarse a pagar nuestra deuda. Esto es lo que hace. Miré de nuevo al hombre de mantenimiento. Muéstrame la orden de trabajo, dije. Levantó la pantalla de su teléfono y la extendió. Mi estómago se retorció en el momento en que la vi. Tenía mi nombre en la parte superior, mi dirección, una línea de firma y un pequeño detalle que me puso la piel de gallina. El correo electrónico era casi el mío, con una letra de diferencia, una cuenta falsa para suplantarme. Daniela susurró. Te están suplantando la identidad. No respondí. No podía, porque mi cerebro se estaba moviendo al modo de evidencia, rápido y frío. Tomé una foto de la pantalla de la orden de trabajo, luego otra, luego un primer plano del correo electrónico. Luego le dije en voz baja al hombre en mi terraza. Te han utilizado. Aléjate de mi puerta ahora. Dudó, luego lo hizo lentamente, como si acabara de darse cuenta de que había entrado en el tipo de trabajo equivocado. Detrás de mí, el hombre del traje, de la administración Lakeside, ya se había movido. Estaba en su teléfono, con voz cortante. Necesito a la policía en el muelle trasero, dijo. Entrada no autorizada confirmada. El proveedor accedió mediante una orden de trabajo fraudulenta. Luego me miró. Sofía, dijo, ¿alguna vez autorizaste un código maestro para proveedores? No, dije. Ni siquiera sé qué es eso. Apretó la mandíbula. Es una anulación de la administración utilizada para emergencias. Y, dijo, no se supone que se comparta. Mi estómago se hundió. Entonces, ¿cómo lo consiguieron? No respondió de inmediato. Porque ya estaba desplazándose en su tableta, sacando registros de acceso de la misma manera que un banco saca el historial de una cuenta. Aquí, dijo, girando la pantalla ligeramente hacia mí. Registro de eventos de la puerta. Líneas de horas, entradas de teclado, anulaciones, luego una línea que destacaba como una bengala. Anulación maestra. 11:18 de la mañana. No anoche, no hace años. Hoy. Se me apretó la garganta. Eso significa que alguien en tu oficina. Significa que alguien usó una credencial de anulación, corrigió,
con voz dura. Y si no fui yo, es una brecha de seguridad. El hombre de mantenimiento tragó saliva. Juro que pensé que era legítimo, dijo. Dijeron que la propietaria estaba inestable y no respondía a las llamadas. ¿Inestable? El arma favorita de mi madre. El rostro de Daniela se oscureció. Dijeron eso de ti. Sentí que me temblaban las manos, pero mi voz se mantuvo firme. Siempre lo hacen, dije. Es como consiguen que los extraños dejen de creerme. Desde el patio delantero, los gritos de mi padre se hicieron más fuertes, más cercanos. Estaba marchando por el lado de la casa con parientes detrás de él como una audiencia. Mi madre lo seguía con su teléfono en la mano, filmando, porque por supuesto que lo hacía. Quería imágenes mías reaccionando de forma exagerada. Quería pruebas de que estaba loca. El hombre del traje dio un paso adelante y extendió la mano como una barrera. Deténganse ahí mismo, dijo. Nadie más cruza esta terraza. Mi padre rió, una risa aguda y fea. Oh, por favor, espetó. Tú trabajas para mi hija, lo que significa que trabajas para esta familia. El hombre del traje no parpadeó. Trabajo para la propietaria, dijo. Y la propietaria no los autorizó. Mi madre adoptó su voz más dulce. Si lo hizo, dijo, levantando su teléfono. Tenemos mensajes. Ni siquiera miré. Muestra el encabezado, dije con calma. Muestra la dirección del remitente. La sonrisa de mi madre vaciló solo por un instante, porque sabía. Y ese instante fue suficiente. Una sirena sonó a lo lejos, corta, no dramática. Luego el crujido de neumáticos sobre la grava. Un oficial de policía entró en la propiedad con la mano apoyada cerca de su cinturón, sus ojos escaneando la terraza, la puerta abierta, los parientes, como si estuviera contando amenazas. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó. El hombre del traje habló primero. Rápido, claro. Intento de entrada no autorizada. Orden de trabajo fraudulenta. Un proveedor usó una anulación maestra. La propietaria no autorizó nada de esto. Mi madre se dirigió inmediatamente al oficial, con la voz temblorosa. Oficial, por favor, dijo. Nuestra hija está teniendo un episodio. Estamos tratando de mantener a todos a salvo. Los ojos del oficial se dirigieron a mí. No supliqué. No lloré. Sostuve mi teléfono y dije una frase. Esta orden de trabajo suplanta mi identidad, y esa dirección de correo electrónico es falsa. El oficial tomó el teléfono, leyó la línea superior y luego miró a mi madre. Señora, dijo, ¿creó usted este correo electrónico? Mi madre parpadeó. ¿Qué? No. Mi padre intervino, más fuerte. Está mintiendo. Se niega a pagar nuestra deuda y ahora está castigando a toda la familia. El tono del oficial cambió ligeramente, con menos paciencia. Señor, dijo, esto no es sobre una deuda. Esto es sobre acceso e identidad. Se volvió hacia el hombre de mantenimiento. ¿Quién lo contrató?, preguntó. El hombre tragó saliva. El nombre de contacto en la orden de trabajo, dijo, y luego señaló a mi madre. ¿Ella? La boca de mi madre se abrió y luego se cerró. Luego lo intentó de nuevo, más tajante. Yo no contraté a nadie, espetó. Está confundido. El oficial no discutió la emoción. Preguntó por el procedimiento. ¿Tiene la grabación de la llamada?, le preguntó al hombre de mantenimiento. El rostro del hombre palideció. Llamaron desde un número oculto, admitió. Pero tengo los mensajes. Muéstrelos, dijo el oficial. El hombre los sacó y vi cómo la postura de mi padre se tensaba, porque lo que sea que el hombre de mantenimiento estuviera a punto de mostrar, mis padres no esperaban que se convirtiera en un archivo. El oficial tomó el teléfono, leyó y luego miró al hombre del traje. Administración, dijo, quiero que se conserven los registros de acceso. El hombre del traje asintió. Ya los estoy exportando.
El oficial se volvió hacia mi padre. Señor, dijo con calma. Aléjese de la residencia. Mi padre no se movió. La voz de mi madre se volvió delgada. No puede echar a la familia, siseó. Los ojos del oficial no parpadearon. Señora, dijo, se puede echar a cualquiera que no tenga permiso. Luego señaló la puerta corrediza abierta. Y ahora mismo, necesito saber una cosa. Miró al hombre de mantenimiento. ¿Estuvo dentro de la casa antes de abrir esa puerta? El hombre de mantenimiento dudó. Y en esa vacilación, mi estómago se hundió porque me di cuenta de lo que aún no había revisado. No solo la puerta. El interior. La voz del oficial se agudizó. Responda, dijo. El hombre tragó saliva. Sí, admitió, porque la orden de trabajo decía que verificara la fuga antes de dejar entrar a la familia. Daniela susurró. Oh, Dios mío. El oficial me miró, ahora serio. Señora, dijo, estamos tratando esto como entrada ilegal basada en una autorización fraudulenta. Luego giró la cabeza ligeramente y habló por su radio. Y cuando dijo la siguiente línea, mi sangre se heló de nuevo por completo. Verifiquen los nombres de las partes denunciantes, comenzando por su padre. Porque podía verlo en la cara del oficial. No esperaba una simple llamada por allanamiento. Esperaba un patrón. La radio del oficial crepitó una vez, luego dos, ráfagas cortas como si la respuesta estuviera llegando más rápido de lo que nadie esperaba. Mantuvo sus ojos en mi padre mientras escuchaba, con el rostro indescifrable. Luego su postura cambió. No dramática, no enojada, simplemente segura. Señor, dijo con calma. Aléjese de la residencia. Mi padre bufó. ¿Por qué? El oficial no levantó la voz. Simplemente inclinó la cabeza ligeramente como si estuviera marcando una casilla. Porque la central acaba de confirmar una orden de arresto activa asociada con su nombre, dijo. Los parientes detrás de él se quedaron en silencio en una ola, como si alguien hubiera desconectado el ruido. Mi madre parpadeó con fuerza. Eso es imposible. Mi padre rió una vez, una risa delgada y aguda. Es un error. El oficial no debatió. Se movió. Dese la vuelta, dijo. Manos a la espalda. La boca de mi padre se abrió, lista para actuar. Pero la actuación no funcionó cuando la palabra orden de arresto estaba en el aire. Dio un paso atrás en su lugar. Eso fue todo lo que se necesitó. El tono del oficial se endureció un grado. No lo haga, advirtió. Mi padre se congeló, con la mandíbula apretada, los ojos moviéndose como si buscara una puerta que no era una puerta. Mi madre intervino rápidamente, con la voz aguda y dulce, tratando de reescribir la escena. Oficial, por favor, dijo. Nuestra hija está inestable. Está tergiversando todo. ¿Solo? Señora, interrumpió el oficial, tajante. Basta de hablar. La golpeó como una bofetada. No estaba acostumbrada a que nadie con uniforme la callara. Mi padre lo intentó de nuevo, más fuerte. Esta es una situación familiar. El oficial no parpadeó. La suplantación de identidad fraudulenta y la entrada ilegal no son situaciones familiares, dijo. Dese la vuelta. Mi padre no lo hizo. Así que el oficial le tomó la muñeca, firme, controlado, y lo giró. El metal hizo clic, esposas. El sonido hizo que los parientes se encogieran como si acabaran de darse cuenta de que esto no era una reunión familiar en el lago. El rostro de mi madre se demudó. No porque le importara la ley, sino porque la ley había dejado de escucharla. Ahora, dijo el oficial, con los ojos moviéndose por la terraza y hacia la puerta corrediza abierta, quiero a todos fuera de esta propiedad. Un primo protestó débilmente. Solo estamos aquí de vacaciones. No, espetó el oficial, más fuerte. Están aquí bajo una autorización fraudulenta. Luego se dirigió al hombre de mantenimiento. Usted, venga aquí. El hombre obedeció de inmediato, con las manos visibles,
la voz temblorosa. Tengo los mensajes, dijo. Puedo mostrarle todo. Bien, dijo el oficial, porque esto ahora es un informe. Señaló al administrador de la propiedad de Traje. Exporte los registros de acceso ahora mismo. El hombre del traje ya estaba tecleando en su tableta, con la mandíbula apretada. Anulación maestra a las 11:18, murmuró. Orden de trabajo creada a las 7:12. Verificación fallida. Restricción impuesta. Y el correo electrónico de contacto es una imitación. La cabeza de mi madre se giró hacia él. No puede compartir información privada. El hombre del traje ni siquiera la miró. Puedo compartirla con la policía, dijo. Y lo haré. Daniela se acercó silenciosamente a mí y susurró. Esta es la primera vez que no pueden salir de esto hablando. No respondí. Mis ojos estaban en la puerta abierta, porque mientras a mi padre lo esposaban en mi terraza, podía oír movimiento dentro de la casa. Pasos suaves, un cajón deslizándose, una rueda de maleta chocando contra el umbral. Alguien ya estaba tratando mi casa como un hotel. Di un paso adelante sin pensar. La mano del oficial se levantó ligeramente, deteniéndome. Señora, dijo en voz baja. Quédese aquí. Tragué saliva. ¿Hay alguien dentro? Lo sé, respondió. Luego habló por su radio. Necesito una segunda unidad. Posible entrada ilegal en curso. Mi madre espetó, ahora frenética. No hay nadie dentro. El oficial ni siquiera la miró. Miró al hombre de mantenimiento. Dijo que entró primero, dijo, antes de abrir la puerta. El hombre asintió miserablemente. Sí. ¿Y los dejó entrar? Preguntó el oficial. Yo no lo hice, tartamudeó el hombre. Abrí la puerta y salí. Y entonces la familia empezó a moverse. Los ojos del oficial se dirigieron hacia el sendero del lago. Efectivamente, dos parientes estaban a medio camino del muelle con maletas, tratando de escabullirse mientras todos estaban distraídos. ¡Alto! Ladró el oficial. Se congelaron como niños sorprendidos robando. Dejen las maletas en el suelo, ordenó. Lo hicieron. Mi padre giró la cabeza, con la voz amarga. ¿Me estás arrestando por traer a mi familia a la casa de mi hija? El oficial apretó ligeramente su agarre. No, dijo. Lo estoy deteniendo por una orden de arresto e investigando una suplantación de identidad. Que su familia esté aquí es solo la parte que podemos ver. Luego miró al hombre del traje. ¿Quién tiene acceso a la anulación maestra? El rostro del hombre del traje se endureció. 3 cuentas, que yo sepa, dijo. La mía, la del director regional y la de emergencia corporativa. Mi estómago se hundió. Entonces alguien usó una de esas. El hombre del traje asintió una vez. O alguien usó credenciales robadas. Mi madre se lanzó a por el control de nuevo, con la voz temblorosa, suplicante. Todo esto es porque se negó a ayudar con nuestra deuda, lloró. Está haciendo esto para castigarnos. Los ojos del oficial finalmente se posaron en ella, y cuando habló, su tono fue tranquilo pero agudo. Suficiente para cortar. Señora, dijo, sigue diciendo deuda como si fuera un permiso. No lo es. La boca de mi madre se abrió y luego se cerró. El hombre del traje volvió a tocar su tableta, desplazándose. Luego se detuvo. Su rostro cambió. No pánico, no confusión. Reconocimiento. Oficial, dijo, bajando ligeramente la tableta. Hay una segunda alerta. El oficial se giró. ¿Qué tipo de alerta? Los ojos del hombre del traje se dirigieron a mí, y luego de nuevo a mi padre. No es solo no admitir, dijo. Es una nota de prevención de fraude vinculada a este patrón exacto. Se me heló la piel. Patrón. El hombre del traje asintió. Llegada en grupo. Múltiples maletas. Intento de entrada forzada. Lenguaje de derechos familiares.
Los ojos de mi madre se abrieron de par en par por una fracción de segundo, luego se entrecerraron, furiosos. El oficial miró a mi padre. ¿Dónde ha hecho esto antes?, preguntó. Mi padre no respondió. Y el silencio respondió por él. Un segundo coche patrulla llegó, los neumáticos crujiendo, las puertas cerrándose. Otro oficial salió. El primer oficial entregó a mi padre con un rápido y practicado intercambio, luego señaló la puerta corrediza. Ahora despejamos la casa, dijo. Mi corazón martilleaba. Entró primero, lento, controlado, gritando. Oficina del sheriff. Quien esté dentro, salga ahora. Durante 2 segundos, nada. Luego, un primo adolescente apareció en la puerta, sosteniendo uno de los cajones de mi cocina en sus manos como si lo hubieran pillado en pleno traslado. Se congeló al ver el uniforme. ¿Qué estás haciendo?, exigió el oficial. Los ojos del chico se movieron nerviosos. Yo solo estaba buscando. ¿Buscando qué?, presionó el oficial. El chico tragó saliva. Los cubiertos. La mirada del oficial se endureció. Déjalo en el suelo, ordenó, y sal. El chico obedeció, tembloroso. Luego, otra pariente apareció detrás de él, una tía llevando una bolsa de basura llena de ropa de cama como si ya estuviera deshaciendo las camas. El oficial la detuvo. Fuera, dijo. Ahora. El hombre del traje se acercó a mí, en voz baja. Están tratando de establecer ocupación, susurró. Si meten sus pertenencias dentro y se quedan, empezarán a decir de inquilino. Mi estómago se revolvió. Eso era exactamente para lo que era el acuerdo de ocupación familiar. Papel primero, luego cuerpos, luego derechos. El oficial salió de nuevo sosteniendo algo en su mano enguantada, una sola hoja de papel. Me miró, luego a mi madre, y de nuevo a mí. Señora, dijo, con voz controlada. ¿Reconoce esto? Lo sostuvo en alto. Era un documento impreso titulado Acuerdo de Ocupación Temporal. 30 días, con mi nombre escrito a máquina en la parte inferior y una línea de firma ya rellenada. Mi firma, limpia, perfecta, robada. El tono del oficial bajó. Esto no era una visita, dijo. Era una toma de control. El rostro de mi madre se puso blanco. Mi padre, esposado, finalmente dejó de actuar y se quedó mirando, porque sabía que ese papel, dentro de mi casa, había cruzado una línea de la que no podría zafarse hablando. Y entonces el hombre del traje miró de nuevo su tableta y susurró algo que hizo que se me oprimiera el pecho. Oficial, el sistema acaba de actualizarse. Levantó la vista lentamente. Ya han presentado una segunda solicitud. Se me secó la garganta. ¿Una segunda solicitud para qué? El hombre del traje tragó saliva una vez. Para cambiar el contacto del propietario, dijo en voz baja. Con efecto inmediato. Las palabras me golpearon como un empujón. Para cambiar el contacto del propietario. Con efecto inmediato. No la semana que viene. No después de una revisión. Inmediatamente. Los dedos del gerente de traje se movían rápidamente por su tableta, desplazándose, tocando, abriendo la cola interna como si intentara alcanzar un tren en marcha. La presentaron hace minutos, dijo, con la mandíbula apretada. Mismo patrón, correo electrónico de imitación, mismo tipo de archivo adjunto. Los ojos del oficial se entrecerraron. ¿De dónde se originó? El gerente no respondió con una suposición. Respondió con un registro. Envío desde el portal, dijo. Y la IP no es local. Hizo una pausa, luego miró a mi madre. Alguien presentó esto desde un dispositivo en su red celular, dijo. Porque el identificador del operador coincide con el de la orden de trabajo anterior. El rostro de mi madre se tensó. No sé de qué está hablando. El oficial no discutió. Simplemente sostuvo el acuerdo de ocupación que habían encontrado dentro de mi casa. Señora, dijo, este documento está en la cocina de su hija. Tiene una firma falsificada.
Está emparejado con una solicitud de suplantación de identidad en el sistema de gestión. Señaló a mi padre, esposado junto a la unidad de patrulla. Y él tiene una orden de arresto activa, añadió el oficial. Así que, esto es lo que va a pasar. Todos ustedes se van y nosotros vamos a preservar todo. La voz de mi madre se elevó, de repente estridente. No puede echarnos como a criminales. El gerente de traje respondió antes que el oficial. Vinieron con 20 maletas, dijo rotundamente. Tenían a un proveedor dentro con una orden de trabajo fraudulenta e imprimieron un acuerdo de ocupación dentro de la residencia. La miró directamente. Eso no es un malentendido. Es un manual de estrategia. Daniela exhaló a mi lado como si hubiera estado conteniendo la respiración desde la primera maleta. El oficial se dirigió al oficial de la segunda unidad. Necesito declaraciones del proveedor, dijo. Y necesito cualquier dispositivo utilizado para la suplantación de identidad si podemos obtenerlos legalmente. Los ojos de mi madre se dirigieron a su bolso. Un movimiento diminuto, pero yo lo vi y el oficial también. Señora, dijo, calmado pero tajante. No meta la mano en ese bolso. Mi madre se congeló con la mano a medio camino. Voy a coger mi teléfono. Deténgase, dijo, manos visibles. Su mano salió lentamente, temblando, no de miedo, sino de rabia, porque su teléfono era el único lugar donde mantenía el control. Mensajes, cuentas falsas, capturas de pantalla, presión. Y el control se estaba escapando. El gerente de traje se hizo a un lado y hizo una llamada, con voz baja y precisa. Corporativo, habla Laxad, dijo. Necesitamos un bloqueo de emergencia en todos los cambios de contacto de propietario para la propiedad de Vargas. Intento de fraude confirmado en el lugar con la presencia de la policía. Escuchó, luego asintió una vez. Sí, dijo. Enviaré los registros de acceso y los archivos de la solicitud falsificada. Colgó y me miró. Está bloqueado, dijo. No se realizarán cambios sin verificación en persona. Mis hombros se relajaron una fracción. Pero el oficial no había terminado. Se acercó a mi madre y habló con una voz que no era cruel. Solo final. Señora, dijo, se le prohíbe la entrada a esta propiedad. Mi madre parpadeó. ¿Prohibida la entrada? Sí, dijo. Si regresa, será arrestada. Los labios de mi madre se separaron. Sus ojos se volvieron brillantes, no por la emoción, sino por el shock de que un guión que había usado durante años estaba fallando frente a testigos. Mi padre, esposado, intentó una última actuación. Todos ustedes se van a arrepentir de esto, espetó. Estará sola cuando la deuda se lo lleve todo. El oficial ni siquiera lo miró, porque la deuda no era el arma real. El arma real era el papel que pretendía ser yo. Daniela se inclinó hacia mí. Dime que vas a presentar cargos, susurró. Miré al oficial y hablé antes de que mis nervios pudieran alcanzarme. Sí, dije. Quiero un informe. Quiero cargos por suplantación de identidad y entrada ilegal. La cabeza de mi madre se giró hacia mí como si la hubiera abofeteado. ¿Le harías esto a tu propia madre? Siseó. No levanté la voz. No discutí moralidad. Solo dije la verdad. Tú le hiciste esto a tu propia hija, repliqué. El oficial asintió una vez como si esa fuera la declaración más clara de todo el día. De acuerdo, dijo. Lo documentaremos, orden de trabajo fraudulenta, uso indebido de anulación maestra, intento de establecimiento de ocupación, acuerdo falsificado e intento de cambio de contacto del propietario. Se dirigió al gerente de traje. Necesito ese registro exportado ahora, dijo. El gerente levantó su tableta. Ya está empaquetado, respondió. Marcas de tiempo, identificaciones de cuenta y la huella digital del dispositivo. ¿Huella digital del dispositivo? Esa frase hizo que el rostro de mi madre cambiara de nuevo. Más pequeño, más tenso, porque entendió lo que significaba. Incluso si negaba todo, el sistema ya había dejado un rastro.
Los parientes comenzaron a retroceder, ahora en silencio, avergonzados, confundidos. Algunos parecían enojados con mis padres por arrastrarlos a esto. Algunos evitaban el contacto visual conmigo como si hubieran participado sin darse cuenta. Una tía intentó hablar en voz baja. Sofía, no lo sabíamos. Lo sé, dije, porque yo sí lo sabía. Ellos no conocían el manual. Solo vinieron por el lago. Mis padres vinieron por la posesión. El hombre de mantenimiento dio su declaración primero, mostrando los mensajes de texto, la orden de trabajo, la historia de la fuga de emergencia, el correo electrónico falso. Parecía enfermo, como si lo hubieran engañado para cometer un delito. El oficial escribió. El segundo oficial fotografió el acuerdo de ocupación falsificado en el mostrador de mi cocina, exactamente donde lo habían dejado, como si dejarlo en mi casa lo hiciera real. Luego, el primer oficial caminó de regreso hacia mi padre. Señor, dijo, va a ser trasladado por la orden de arresto. Se presentarán cargos adicionales basados en la investigación. El rostro de mi padre se endureció. El rostro de mi madre se derrumbó. Y por primera vez, ninguno de los dos parecía estar ganando, porque toda su estrategia dependía de una cosa, entrar, no para disfrutar del lago, sino para plantar pertenencias, establecer una estancia, forzarme a entrar en el lento y agotador mundo de los derechos y los procesos. Pero no lo consiguieron. Consiguieron una solicitud de cambio de contacto de propietario bloqueada, un registro de acceso conservado, una alerta de fraude y dos oficiales que ahora estaban escribiendo sus nombres en un registro oficial. Cuando el coche patrulla se alejó con mi padre, mi madre se quedó en la grava, mirando tras él, temblando como si no pudiera decidir si llorar o atacar. Luego se volvió hacia mí, con la voz baja. Ya no había tono de audiencia. Esto no ha terminado, susurró. No me inmuté. Señalé de nuevo el letrero de la puerta. Acceso solo con lista de invitados. Luego la miré y dije la frase tranquila con la que había aprendido a vivir. La calma no es debilidad, dije. Es la forma en que pierdes el acceso sin que yo tenga que levantar la voz. Mi madre me miró como si no me reconociera, porque no lo hacía. Ya no. Después de que todos se fueron, caminé lentamente por mi casa del lago, revisando cada habitación. No habían robado nada. Pero algo había cambiado. La casa no se sentía violada porque tocaran mis cosas. Se sentía violada porque intentaron reescribir la realidad para que mi no importara. Reemplacé el teclado trasero esa misma noche. Revoqué todos los códigos de proveedores. Actualicé la cuenta de gestión con verificación solo en persona. E imprimí el informe del incidente y lo coloqué en una carpeta que etiqueté con un marcador negro, evidencia. Porque mis padres pensaron que 20 maletas me obligarían a ceder. En cambio, me dieron 20 testigos y un rastro de papel que finalmente funcionó de la manera en que se supone que el papel debe funcionar.